Vamos a montar y pintar una Biker Grill de Men, escala 1.9, para una Kawasaki. Lijamos las rebabas. Lo que haremos es imprimir las partes con spray de imprimación blanco, en este caso de Vallejo. Una capa o varias capas bastante finas. Y le voy a dar una capa base de Grey Blue. Y voy a usar un pincel de tamaño así, medio, para la capa base. Este color es genial. Vamos a intentar simular que sea un color tejano, pero a la vez que sea como de dibujo, ¿no? Porque como ves, la figura tiene un aspecto anime. Entonces, las figuras tipo anime consisten en unos sombreados y unas iluminaciones que no pasan por muchas transiciones, sino que son a veces incluso un poco bruscas, ¿no? Pero si conseguimos el aspecto de anime, pues ya habremos cumplido. A mí siempre me gustan las capas finas. Si necesito 2 capas, pues 2 capas. Generalmente no. Pero como puedes ver con esta pintura, con una capa, está cogiendo muy bien. Pero siempre prefiero dar varias capas finas que una que quede gruesa, ¿no? Y le quite un poco de detalle a la figura. Sobre todo si fueran figuras pequeñas, sobre todo hay que tener mucho más cuidado. ¿Que lo hemos usado? Bueno, pues a su bolsa. Y ahora voy a usar uno de detalle más fino. Este. Nunca hay que perder los tapones para los pinceles. Nunca hay que perderlo, ¿eh? Hay que guardarlo siempre. Entonces vamos a seguir con esta pintura base y le vamos a dar los detallitos del cinturón. Al final es una parte de artista esto, tío. Que si Sí, no eres artista no... y es aprender, ¿eh? Esto como todo. Sobre todo los pinceles, los que son así de tamaño, son muy buenos pinceles siempre. Hay que secarlos, les peinamos bien las cerdas y su tapón. Y a la hora de, si acabamos nuestra sesión de pintura, a la hora de acabar siempre los guardamos hacia abajo, ¿vale? Para que la humedad salga y no se quede entre las cerdas y tengamos después que el pincel se le abren las cerdas, que eso no lo queremos nunca. Mientras esta seca, voy a darle la capa base de verde, un verde medio a la chaqueta, parecido al color secundario de la Kawasaki Ninja. Aquí puedes ver también que le he añadido toques verdes a la bota. Al top de la figura también le he agregado toques verdes. Esto es importante cuando pintas figuras para hacer como un conjunto, ¿no? Que queda siempre muy bien. A los guantes también le he dado toque verde. Para iluminar el negro siempre se ilumina con grises, sin pasarnos para que no quede una bota gris y está iluminada con gamas de grises, sin una iluminación muy extrema. Aquí he utilizado grises, gris con negro, acaba un poquito más de gris a la mezcla y al final un gris puro para las zonas muy sobresalientes, ¿sabes? Entonces le damos, es la manera de iluminar el negro, al menos la mía. Vamos a empezar con la capa base de verde que le vamos a dar a la chaqueta. Sobre todo a la hora de ponernos a pintar, siempre un ambiente tranquilo, ¿eh? Ponerse a pintar en un ambiente que nos ponga nerviosos o con niños no nos acompaña, ya te lo digo yo por experiencia. No nos preocupamos mucho si nos salimos en algún sitio, porque luego, como vamos a pintar la parte de la cremallera, por ejemplo, luego la vamos a pintar. Y le voy a dar una capa base de un gris oscuro y luego iré con un gris más claro. Hostia, y te preguntarás, ¿por qué le vas a dar a una parte metalizada con grises? Porque como la figura es un estilo anime, fíjate, ¿ves? Es un estilo manga, es como un estilo cartoon. En los estilos anime, en los dibujos anime, no se utilizan colores metalizados. Si tú te fijas, son escalas de grises para hacerlos metálicos. No pintan de metalizado, no pueden hacer un metalizado en un dibujo manga o en una peli anime. Entonces, ¿qué se utiliza? La técnica del non-metallic metal, que es pintar colores metálicos sin usar colores metálicos. En este caso, para la cremallera, utilizaré grises para simular el color metálico de la cremallera. Es una técnica que se usa mucho para figuras así que intentan simular un aspecto
de dibujo. Fíjate que le daré un poquito más, pero ya está teniendo su color. Esto con aerógrafo se puede hacer, y se puede hacer mucho más rápido, pero como todos empezamos con el pincel, voy a hacer todo íntegramente a pincel. Cogí un pincel ya de detalle más fino. Aquí queremos tener más precisión. Y si manchamos un poquito, no pasa nada, repintamos un poquito encima. Por suerte con estas pinturas podemos repintar encima, no pasa nada. Y se corrige el error y ya está. Pero bueno, si nos podemos evitar corregir errores, pues mejor. Con las capas bases tampoco nos tenemos que preocupar mucho por la pigmentación, porque como luego vamos a dar una capa o dos de sombra y una capa o dos de iluminación, va a quedar todo bastante cubrido. Pero una cosa que sí me gusta a mí hacer cuando acabo de dar una capa base es coger el pincel, mojarlo un poquito, humedecerlo bastante, que quede más humedecido, y pasarle una capa así, muy uniforme. Esto parece una tontería, pero le da como un acabado cuando seque, muy uniforme, que elimina como esas pasadas de pincel de las cerdas, las elimina bastante, y quedará todo más uniforme el color base. Truquillos que me gusta a mí hacer. Con esto es lo mismo. Sobre todo con colores con poca pigmentación, como el blanco. Tú le das una capa base de blanco y luego la acabas dando a la capa así con un poquito de diluido con agua y lo deja uniforme y queda bastante bien. Para darle este aspecto voy a usar una capa base que es Basic Skin Tone de Model Color de Vallejo. Y lo mismo. Mira, yo he estado utilizando estos pinceles, que me han ido muy bien, pincel de detalle fino, pincel de detalle medio, para bases, pero que este producto con varios pinceles está bastante bien porque lo contempla todo, la verdad. Yo me lo llevé uno y me fue bastante bien. Sobre todo lo que te decía, el tapón siempre hay que guardarlo, ¿vale? Una vez limpiamos el pincel y quitamos toda la pintura, siempre hay que secarlo bien y peinarle un poquito las cerdas, siempre, ¿eh? Las dejaremos peinadas, le colocaremos el tapón y lo guardaremos hacia abajo.